Día se aprueba el presupuesto de la Nación sin los votos del principal partido de oposición. De eso y más hablamos hoy en República. Bueno, sin mayor preámbulo vamos a introducir a nuestros invitados. Esta mañana nos acompaña el doctor Álvaro Artiga. Él es académico catedrático de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. También nos acompaña Marvin Aguilar Umaña. Él es antropólogo cultural catedrático de la Universidad Tecnológica de El Salvador. Y también nos acompaña Aldo Álvarez, abogado, analista político y columnista del periódico El Mundo. Bienvenidos, caballeros, a República. Buenos días. Bueno, han pasado apenas unos días desde que se reunieron todos los actores políticos y, digamos, parte de la sociedad civil en este acto de los 25 años de la celebración o la conmemoración de los acuerdos de paz. Se habló acerca de unos acuerdos de segunda generación, lo que implicaría entrar en negociaciones, o por lo menos primero en diálogo, después negociación y después finalmente llegar a un acuerdo. Y 2 días después se aprueba un presupuesto general de la Nación que para el principal partido de la oposición está desfinanciado. Esto es importante ponerlo sobre el tapete de la discusión, en el gran contexto de las cosas, porque para el partido Arena aparentemente llegar a unos acuerdos de prosperidad o de segunda generación pasa por el manejo o la administración efectiva del Estado. Quisiera tener primero tu reacción, Marvin. Bueno, lo que sucede es que el gobierno ha resuelto un problema, que es la aprobación del presupuesto. Y eso es un problema que todos los gobiernos han tenido. Y digamos, la excusa inveterada de que también Arena lo hacía durante sus 20 años de gobierno es resolver el problema del presupuesto, el problema de las inversiones. Estamos en un año preelectoral y el gobierno necesita comenzar una serie de obras y una serie de proyectos. Entonces, lo que han hecho es resolver el problema de aprobar el presupuesto para comenzar a utilizar fondos que el gobierno no tiene. Ahora, ellos han dejado habilitadas ahí partidas para negociar préstamos más adelante. Eso está claro. Esto también pone en entredicho que hay que tomar en serio ya esa reforma a las pensiones, que es otro tema que no se quiere tocar y que se ha dejado ahí, y que el presupuesto este año otra vez va a volver a poner en el tapete de discusión de los partidos políticos. Entonces, Arena ha dicho que va a ir a la sala de lo constitucional y sería bueno, porque así, con un fallo que dé la sala, estaríamos ya resolviendo ese problema y quedaría agotado el que Arena lo hacía antes, hoy lo hace el FMLN, y después, si Arena vuelve a poder, lo va a volver a hacer, porque lo que el gobierno necesita es aprobar el presupuesto. Ese es un problema que tiene el gobierno, que es real y que no puede darle largas al asunto. Y si la sala resolviese que la forma, y puede ser el procedimiento, puede ser que si va a haber préstamos a futuro se incluyan en el presupuesto, y para eso, incluso que vaya más allá la sala y diga, no, el presupuesto tiene que aprobarse con 56 votos mientras no tenga, digamos, los fondos para tales y tales partidas, se estaría resolviendo ese problema de una sola vez, y creo que la salida de ir a la sala de lo constitucional es positiva, es saludable para terminar estas discusiones que año con año vemos que hay, ¿no? Entonces, el gobierno tenía que resolver un problema, hoy Arena tiene la oportunidad de resolver la forma en que se aprueba el presupuesto, como ellos lo hacían y como hoy lo hace el FMLN. Ok, antes de ir contigo, Aldo, quiero que escuchemos lo que dijo el diputado Mario Ponce, jefe de la fracción del Partido de Concertación Nacional, una vez se aprobó el presupuesto de la Nación. Escuchemos. Las pensiones aperturada dólares, porque hay que reconocer, pero dejamos el monto de forma muy puntual, que son 230 millones de dólares, y donde estamos diciendo dentro del proyecto de decreto y el mismo dictamen que tenemos la obligación de buscar la fuente de financiamiento para el pago de las pensiones, mientras la sala determina o da a la medida cautelar que ya está dada. Aldo. Bueno, sí, yo creo que hay que ver esto desde dos planos, ¿verdad? Yo lo veo desde dos dimensiones. En primer lugar, el hecho, como tú dijiste, el contexto en el que se da esta aprobación. Estamos prácticamente no hemos terminado de celebrar la firma de los 25 años de los acuerdos de paz, y se empezó a hablar, el propio presidente de la República habló de que era necesario ir a un nuevo pacto, ¿verdad? A un nuevo acuerdo. Todavía yo no he escuchado decir que va a ser un acuerdo de nación para el desarrollo del país, pero uno lo infiere
que no podría ser para otra cosa, para resolver el problema de la violencia, etcétera, el problema fiscal. E incluso Naciones Unidas ha designado el secretario general ya una persona, un enviado que va a tratar de encontrar las sinergias para poder lograr esto, pero en la misma semana que tenés la celebración de los acuerdos de paz se da esta situación en la Asamblea Legislativa, se aprueba sin los votos de, como tú dijiste, el principal partido de oposición. Un escenario complicado porque ese es el problema cuando se vive en una vida político-partidaria poco democrática, ¿no? O sea, hay que tener conciencia. Yo no soy acólito ni por cerca del principal partido de oposición, pero hay que tener conciencia cuando tenés una oposición, tenés la obligación de llegar a acuerdos con esa oposición. Así como la oposición tiene la obligación de llegar a acuerdos cuando se trata de interés nacional con el oficialismo y con todas las demás fuerzas políticas, pero principalmente con el oficialismo. A mí me parece que tanto el gobierno tanto el partido en el gobierno como la oposición no han estado a la altura de las circunstancias. Hemos oído argumentos bastante pobres, muy fundamentalistas, incluso vimos una especie de rabieta, ¿no?, del partido Arena que dicen se levantaron de la mesa, no esta semana, se levantaron de la mesa de diálogo hace ya un par de semanas, ¿verdad? O sea, exactamente, entonces uno dice, ¿qué es lo que hay detrás? ¿Cuáles son los intereses? ¿Son electoreros, o realmente el interés es el país para que tenga un presupuesto? Entonces, en este contexto uno dice, bueno, ¿cómo van a armar un diálogo? ¿Cómo se va a armar realmente el escenario adecuado para poder llegar a acuerdos tan trascendentales como sería el desarrollo del país, que necesitaría un financiamiento del tamaño que nos podemos imaginar, si ni siquiera pueden hacer un ejercicio elemental de llegar a acuerdos con el presupuesto de un año ordinario, de un año fiscal ordinario en el país? Ahora, por el otro lado también siento yo que el hecho de decir, y ahí tal vez matizaría lo que dijo Marvin, de decir, bueno, vamos a salir corriendo a la sala de lo constitucional, pues sí tienen todo el derecho de hacerlo, como tiene cualquier ciudadano de hacerlo, pero el problema es que yo no veo más argumentos políticos que ese. Últimamente han caído en un embudo a donde la única gran luz que se les mira a la oposición es vamos a salir a la sala de lo constitucional. ¿Qué es lo que han hecho con esto? Esta especie de abuso, yo no digo que no tienen el derecho, pero esta especie de abuso hace pensar a buena parte de la población que en realidad hay una especie de contubernio que probablemente no existe, estoy seguro que no existe, entre la derecha y la sala de lo constitucional para bloquearle el ejercicio del gobierno a el partido en el gobierno. Entonces, no puede ser ese argumento de ejercicio político a cada cosa que hace el gobierno, el partido en el gobierno, la asamblea, ¿verdad? Voy a ir corriendo a la sala de lo constitucional, porque eso tampoco resuelve mayor cosa en el sentido político. Es posible que jurídicamente diga a la sala, sí, este presupuesto fue presentado desfinanciadamente, por tanto es inconstitucional, hay que hacerlo bien, y lo mismo hacían ellos, como dijo Marvin, cuando estaban en el gobierno. Sí, pero desde el punto de vista político, no jurídico, ¿cuál es el argumento de peso, de fondo en esto por parte de la oposición? Yo no lo veo, y ese no puede ser el ejercicio político en el que estemos viviendo, pues. El otro año ya no habría necesidad de eso. Tendrían que sentarse y aprobarlo definitivamente con una sentencia de la sala, Aldo, eso es. El otro año probablemente tendremos otra sala. Bueno, ese es otro tema de discusión también. Doctor, antes de ir con usted, son $800,000 o a $1,000 millones el faltante supuesto del presupuesto general de la Nación, según FUSADES. Antes de ir con la pregunta para usted, también quiero que le añadamos la reacción que tuvo el presidente Mauricio Interiano, el presidente del Partido Arena, a esta aprobación del presupuesto general de la Nación. Escuchemos. Pero sí, en efecto, en este caso es una suspensión de las mesas. Pero ahora claramente con este mensaje, que ha habido un claro incumplimiento de un acuerdo, pues no tiene sentido esa mesa. Asumimos, están pensando, ya vendrán con una solicitud de más endeudamiento, el cual nosotros, y quiero que quede claro, nosotros en este momento no podemos acompañar más endeudamiento afectando a los salvadoreños si no se ha hecho una labor real y honesta. Yo invito a los partidos políticos que no vengan a quejarse, a decir que necesitan financiamiento, porque ellos aprobaron un presupuesto que ellos dicen que está financiado.
Realmente lo que dice en los últimos segundos doña Milena tiene razón, es decir, si este presupuesto está desfinanciado en el sentido de que no se puso todo lo que se va a gastar o se sobreestimó lo que se va a recibir en base a crecimiento económico cuando supuestamente no tenemos el Producto Interno Bruto que supuestamente tenemos, eventualmente se va a llegar por más dinero y va a ser en préstamos, y los préstamos solo se pueden aprobar con 56 votos. Claro, ahí hay ese tema, ¿verdad? Que tendrá que resolverse en función de cómo se entiendan algunas cosas, porque en primer lugar, todo presupuesto tiene una partida de ingresos y otra de gastos. Y lo que debe establecerse es que, digamos, son iguales, ¿no? En ese sentido, uno puede decir, está financiado o no, si tiene un déficit. Tal como lo presentó el ministro de Hacienda, digamos, ahí hay el equilibrio entre ingresos y gastos, pero es un equilibrio falso porque hacen falta unas partidas que se tiene seguridad que va a haber que pagarlas. Es el caso de lo que se va en tema de pensiones, ¿verdad? Ahí es donde aparece el problema de ¿y de dónde se va a sacar ese dinero posteriormente? Y hay varias alternativas. Una es siempre jugar dentro del mismo presupuesto, reducir en algún lado y trasladar hacia la partida que no está, digamos. O lo que parece ser, y porque eso es lo que ha sido en los años anteriores, ir a buscar o bien donaciones, que quién sabe, ¿verdad? O bien préstamos. O si acaso tuviésemos, que tampoco parece que fuera a ser así, que fuéramos ejecutando el presupuesto de tal manera que se logran más ingresos por la vía de alguna reforma que esté en marcha, por ejemplo, que se estimara la necesidad de, y como ya lo dice el ministro de Hacienda, de subir el IVA 2 puntos más, ¿verdad? Y entonces que tuviésemos unos ingresos ahí que pudiesen servir para lo que hace falta. Es decir, hay varias opciones y ese es el asunto, ¿verdad? De cómo se pueda manejar, aunque digo, lo más probable es que haya que recurrir a préstamos y va a ocurrir lo que ha dicho la diputada de Arena, ¿verdad? De que para los préstamos van a requerir los votos y entonces lo que estaría pasando es como haber diferido el problema que había que resolver ahora adentro de unos meses después, ¿verdad? Esta es una manera como que ya llevamos desde hace rato en la que el gobierno va haciendo acuerdos con partidos de la oposición para resolver problemas del momento, pero trasladándolos a tener que resolverlos posteriormente, 2 meses, 3 meses después. Entonces, lo que hay que pensar es, primero, ¿por qué los partidos PCN, Gana, PDC, dieron los votos? Si la propuesta de presupuesto no había cambiado y ellos mismos habían dicho que tal como estaba no la iban a aprobar. Entonces, ¿qué es lo que ha habido para que ellos cambien esa posición? ¿Qué es lo que se ha negociado? Ahí es la primera pregunta. ¿Qué es lo que el partido de gobierno da a cambio de los votos legislativos? No estoy diciendo que estén dando dinero, ¿verdad? Como que podría ser una alternativa, que llega ahí un señor, el hombre del maletín negro, pero no necesariamente. Pueden haber otras formas de intercambio, ¿verdad? Pueden ser intercambios de los votos ahora para aprobar el presupuesto a cambio de algo posteriormente. Eso solo ellos lo saben, ¿verdad? ¿Qué es lo que se ha transado? ¿Verdad? Esa es, digamos, como la primera interrogante que hay que establecer. Luego, efectivamente, si Arena o cualquier otro ciudadano, pero como Arena dijo que iban a ir a la sala, entonces todos se lo tiran a la sala y vuelve a aparecer efectivamente esa percepción de que la sala está jugando con Arena y a lo mejor no es así. Ahí yo quiero referirme al tema que siempre me refiero, que es que no están operando en la Asamblea Legislativa los controles políticos que la misma Asamblea tiene. Es decir, la oposición no solo es Arena, partidos de oposición también son Gana, son el PCN y el diputado Parker, ¿verdad? Del PDC. Esa es la oposición, ¿verdad? Son los que no están en el gobierno, no hay una coalición de gobierno en la que ellos participan.
Pero ellos, como oposición, tienen esta función de controlar que el Ejecutivo realice adecuadamente sus funciones, sin abusos de autoridad y dentro del marco de la ley. Entonces, si aquí hay un problema de legalidad en términos o de inconstitucionalidad, entonces lo que tenemos son unos partidos que no están haciendo su función de control. La pregunta que uno debería hacer es, entonces, ¿para qué tenemos esos partidos ahí? Si no ejercen la función de control, sino que están ahí para ver que mediante esta posición estratégica que están, en la que el partido de gobierno nunca es mayoría y a ellos los va a necesitar para formar mayorías legislativas y entonces aprovechar esa situación para sacar beneficios, no, para esa gracia, ¿para qué tenemos esos partidos? Pues si lo que tendría que ver es que esos, si de verdad el presupuesto no está bien hecho, si de verdad el presupuesto está cometiendo ilegalidades o inconstitucionalidades, entonces no dejarlo pasar, de tal manera que efectivamente ya se acabe esta práctica. Eso lo hizo Arena durante muchos años, ¿verdad? Y en cierta forma eso es lo que le da la justificación al frente. Que son partidos bisagra. Pero ese es el tema, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a entender? Si esos partidos están ahí para ejercer control en la medida que están en la oposición, tienen información. Yo no digo que no den sus votos, no estoy diciendo que oposición igual no dar votos al partido de gobierno y bloquearlo. ¿Por qué votan? Pero digamos, si efectivamente el presupuesto tiene inconstitucionalidad, digamos, si se inicia el proceso y la sala termina diciendo que sí, entonces, ¿qué están haciendo esos partidos votando por cosas que ellos mismos podrían de antemano saber si están respetando o no la Constitución? O sea que hay un tema de llevarlo, digamos, en la agenda 2017, una cosa que me estoy inventando yo, que se va a llamar Plataforma 10, no sé qué es eso, pero porque suena bien, ¿verdad? De ir almacenando ahí una serie de iniciativas que tenemos que tomar los ciudadanos el próximo año, en 2018. Y si de este presupuesto, si de este proceso de aprobación del presupuesto sale como resultado de todo, ¿verdad?, que ha sido inconstitucional, entonces lo que tenemos que hacer los ciudadanos el próximo año es, miren, estos partidos están a favor de las inconstitucionalidades. Estamos dispuestos a tener partidos en la Asamblea que votan inconstitucionalidades. Yo creo que eso es lo que tenemos que ir sacando los ciudadanos, porque si no nos quedamos en el simple papel de observadores de lo que están haciendo estos partidos, o de que ya no queremos observar, apagamos los televisores y nos vamos, y las cosas siguen igual. El tema es que hay que cambiar esto, pues. Yo creo que lo que debemos sacar de este proceso de aprobación del presupuesto es, si es inconstitucional, ponerle un chequecito y llevarlo en la lista de las cosas que vamos a utilizar para votar el próximo año. Sumémosle a esto algo, Marvin, nuestra corresponsal legislativa, que es también nuestra coproductora, Guadalupe Bonilla, nos decía, mira, tenían que haber discutido el presupuesto y después votar, pero primero votaron y después se pusieron a discutirlo. Y eso es contrario a lo que dice el reglamento de la Asamblea. Uno, oyendo aquí al doctor, uno dice solo puede opinar desde, ¿cómo es esto? Desde el optimismo trágico o el pesimismo esperanzado, ¿verdad? Cuando uno lo oye. Pero el punto es que, sí, una cosa así, pero es que hay una cuestión. Ellos han explicado por qué votaron. Dice que hicieron unas observaciones al presidente de ciertas partidas que no estaban cubiertas y el presidente cedió y lo cambió y por eso votaron por eso. También hablaban del escalafón de salud pública, que se le ha dado, parece ser, hasta el 97%, 90% de los empleados, y solo se le va a subir a la gente que gana de $2,000 para abajo. Entonces, como se metió a lo de los veteranos, de la Fuerza Armada y la FMLN, entonces parece que por eso es que la oposición ha explicado que ha cambiado su posición. Obviamente la Asamblea ha hecho no solo esto, si al final es inconstitucional, ha hecho muchas cosas malas. Ha elegido funcionarios de forma arbitraria, no ha discutido muchas cosas, pero eso es una costumbre vieja. Y cuando tú ves en América Latina cómo es que han habido los grandes cambios, vienen a través de los jueces.
O sea, muchas cosas que se cambian en nuestra cultura latinoamericana ha sido la Corte Suprema de Justicia la que le ha dado la vuelta, porque los políticos jamás pueden ponerse de acuerdo en la Asamblea Legislativa, porque ahí, más que la justicia, más que la moral, lo que predomina es los intereses políticos. Entonces, y ya hemos visto, por ejemplo, que los partidos no están dispuestos a, digamos, a soltar el poder, los dos grandes partidos. ¿Qué es lo que vemos, no? Ya vamos a estar en primarias internas de los partidos políticos y todo parece ser que van a ser primarias de mentiras, ¿verdad? Donde han armado todo un sistema para que queden los mismos candidatos que las cúpulas quieren. O sea, van a ser selecciones. Ahora, en lugar de elecciones, van a ser selecciones. Exactamente. Aldo, una vez más, vamos al punto. No siguieron el propio reglamento interno, sino que votaron y después lo discutieron en lugar de discutirlo y después aprobarlo. Pues sí, es que como hemos dicho, esto parece una especie como de laboratorio de experimentación a donde todo está servido para que sean las cosas declaradas mal hechas, ¿verdad? O sea, este es como aquellos 900 millones, ¿verdad? Y la campeonada que hicieron en la madrugada, ¿verdad? Con lo del suplente. Ya cuando mira uno esto, uno no sabe si realmente reír o llorar, porque ante todas estas inconsistencias, ante todas estas violaciones, ante todos estos procedimientos que se hacen amañados, uno dice, bueno, y si esto realmente no quieren que vayan a la sala de lo constitucional, como ya lo habían anunciado el partido de oposición principal, ¿por qué hacen las cosas como las hacen? Para que yo creo que para que cualquier estudiante de Derecho Constitucional pueda ganar una demanda con los ojos cerrados y en bajada, como decimos. O sea, hacen las cosas de una manera tan burda que realmente pues la ponen fácil, ¿verdad? Y obviamente eso de modificar el procedimiento de aprobación, primero aprobamos y después échense todos los discursos, pero como ya está aprobado ya no importa los discursos que se echen, entonces simplemente lo vamos a hacer por protocolo, entonces no tiene ningún sentido. Si el Parlamento, la dimensión parlamentaria de una asamblea o de un congreso es precisamente la de discutir los temas y a partir de la discusión tomar una decisión. No se puede tomar una decisión y después va a ejercer la naturaleza parlamentaria de un congreso. Eso es desconocer lo que es un congreso. Por muy estériles o por muy sacadas de tono que puedan ser las participaciones, tiene que haber un debate previo a una aprobación. Eso es elemental. Ok, tengo que ir a la pausa, Aldo. Cuando regresemos seguimos hablando del tema. Vamos a hablar de los acuerdos de segunda generación y si están realmente dadas las condiciones para que se pongan de acuerdo. Ya volvemos. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Gracias por continuar con República. Bueno, hablemos ahora de los famosos acuerdos de segunda generación. Quiero que pongamos en pantalla lo que dijo el mediador recientemente nombrado por la ONU, el señor Benito Andión, ex embajador de México aquí en El Salvador. Dijo, los temas de coyuntura, dijo, son temas que el gobierno administra. Nuestro compromiso o propósito, debo decir, es más estratégico, encontrar esas soluciones a largo plazo, esa incorporación de la nueva generación que no vivió aquellos días y que necesita hoy nuevas esperanzas. Cuenten conmigo. Hablamos antes de la aprobación del presupuesto porque esa es solamente una piedra en el camino, digamos que muestra el espíritu o que existe entre los políticos en este país de cuando tienen la correlación de fuerzas, no digamos llegar a un acuerdo, sino que algo que simplemente le solvente el problema. Yo quiero volver también hacia 1989. La negociación en parte se da de los primeros acuerdos de paz nuestros porque se entra en un estado crítico de la crisis. Ese es el análisis que hemos hecho, ¿no? Es decir, en el 89 se hace la ofensiva final, no se insurrecciona el pueblo como pensaba el FMLN que se iba a insurreccionar al estilo de Nicaragua, cuando El Salvador no tenía experiencia como la nicaragüense.
por lo tanto no se puede tomar el poder, pero el Ejército Nacional tampoco puede derrotar al FMLN. Chafik ya está claro desde el 87 que no podía haber una solución militar sino negociada. Por el otro lado, se cae el muro de Berlín, que es, digamos, el ejemplo de que está colapsando, digamos, el sistema soviético y su economía, por lo tanto, no puede seguir fondeando de alguna manera los grupos insurgentes en diferentes partes del mundo, incluyendo a Cuba, que a su vez brindaba apoyo a El Salvador. Pero por el otro lado, los norteamericanos también dicen: te vamos a reducir por lo menos, si mal no recuerdo, en $22 millones la ayuda militar. Va en reducción durante la presidencia de George Bush padre. Es decir, hay elementos nacionales e internacionales que te arrojan una crisis dentro de la crisis. Y en ese contexto quizás es más fácil negociar porque ya no pones para dónde hacerte. Volvamos ahora a nuestros días. ¿Cuál es la crisis que nosotros tenemos? O sea, la crisis la viven los pobres de la zona oriental de la capital que están poniendo los muertos. La crisis lo ponen los mismos pobres que se están yendo de Estados Unidos y emigran peligrosamente a través de México. Pero yo no veo crisis en el aparato político y los que viven del aparato político. Un abogado en el órgano judicial puede, de acuerdo a estudios hechos, serios, ganar hasta 7 veces más de lo que ganan en el sector privado. Y eso es solamente un ejemplo dentro del aparato público. Los políticos no tienen crisis, tienen un sistema privado de seguro, ¿verdad? Que cubre en algunos casos hasta cirugías estéticas, ¿verdad? Dentro del actual modelo económico hay un grupo de empresas en este país que siguen haciendo dinero gracias a que tenemos $4.000 millones en remesas que impulsan el consumo en este país. Entonces, solamente porque tenemos un mediador de la ONU que en un momento dado, un año o un año y medio después de que se puede ir y decir: miren, los salvadoreños no tienen las condiciones para ponerse de acuerdo, solo por la vergüenza que nos va a causar que no nos ponemos de acuerdo, no creo que se llegue a un acuerdo, valga la redundancia. Entonces, Marvin, ¿realmente crees tú que tenemos las condiciones críticas dentro de la crisis para que realmente los que tienen el poder económico en este país impulsen a los que son sus políticos y la gente del gobierno se pongan de acuerdo y los trabajadores también para llegar a acuerdos? Bueno, los dos partidos han dicho que sí, que se pueden sentar bajo la mediación de la ONU. Y eso en principio está bien. Nadie ha dicho: no, yo no me voy a sentar, o nadie ha dicho, como a veces se pone un sector del país, de que qué van a venir los extranjeros a venir a decirnos qué hacer. ¿Va? De hecho, el gobierno solicitó al mediador, entiendo, ¿no? Entonces, la presión de Donald Trump, que asume este día en Estados Unidos, donde ya se reunió con un grupo de latinoamericanos, incluso con un ex embajador guatemalteco en Washington, donde la recomendación para El Salvador, por ejemplo, ha sido la de fortalecer la justicia y combatir la corrupción, anuncia de repente, ¿verdad?, una CCS a cambio de no deportar tanta gente. Por ejemplo, no podría ser. Y esto es el combate a la corrupción. Entonces, los dos partidos van a tener que sentarse a platicar tarde o temprano. Creo que ellos ya lo ven venir. Ahora, el problema también son los mismos dos protagonistas. Arena y el FMLN son hijos de la misma madre, la guerra. Entonces se dice que la guerra es la continuidad de la política en otra forma, ¿no? Pues estos han hecho de la política la continuidad de la guerra. Entonces, ¿quiénes son los que todavía manejan los dos grandes partidos o tienen influencia sobre los dos grandes partidos? La gente que ha hecho la guerra. Y mientras el gran problema, dicen, es la cuestión económica, el modelo económico salvadoreño, que es lo que sigue generando lo que tú decías, los 2.300.000 pobres que tiene el país. Y ahoga a la clase media, al millón de la clase media. Pero no vamos a poder sentarnos a decidir qué modelo económico queremos, y que hay que reformar el que tenemos definitivamente, mientras los dos grandes partidos hacia adentro no se democraticen, para que haya la posibilidad de que avancen ideas. O sea, yo estuve en el acto de la asamblea el lunes, donde inauguraban un auditorio, y el discurso, por ejemplo, de Alberto Romero, en representación de Arena, su tesis fue que la derecha no tuvo la culpa del conflicto armado, que la culpa era del comunismo internacional. Y lo otro que dijo, que me llamó poderosamente la atención, es que definió a Arena como partido conservador. Entonces, cuando tú ves a otros dirigentes, incluso el presidente de Arena Interiano, ha dicho que son liberales. Ni siquiera pueden entonces te fijas, ahí internamente, pero yo entiendo que a veces Romero, por ejemplo, el diputado Romero o Neto Mason, al ponerse tan radicales, lo que buscan es ascender internamente, ¿no?, para ir hacia el voto duro y poder ellos volverse como los líderes ausentes de Arena, ¿no? Pero cuando tú revisas el discurso de Alfredo Cristiani
hace 25 años en el Castillo de Chapultepec, él reconoció en ese momento que el problema no solo era por el comunismo internacional o la Guerra Fría, que El Salvador tuvo sus propias causas económicas, sociales y políticas que hicieron que hubiera un grupo que decidiera armarse, que hubiera una parte de la población que apoyara, aunque no en su totalidad, como para que triunfara una revolución, como el caso nicaragüense, pero sí que generaba un problema que tuvo que llevarse a la conclusión de que eran tablas, nadie ganaba. Entonces, ¿cuál es la estrategia que tienen los dos partidos ahorita? Es la de suma cero. Lo que le puede faltar al FMLN, pues le va a favorecer Arena para ganar las elecciones y nos tienen en eso. Pero eso es porque las cúpulas son gente vieja, y no hablo de edad, hablo de pensar viejo. En un país donde el promedio es 24 años, tenés a gente de 70 años manejando este país, donde incluso a veces anteponen la moral por la justicia. O sea, prefieren, dizque ellos, ser morales y cometer injusticias. Entonces, esa forma de pensar la política en el país es lo que nos tiene en este sistema, digamos, económico injusto, donde claro, hay unos beneficiados y donde todo este desorden ayuda a que la gente que tiene más dinero lo siga teniendo, aunque gane la izquierda. Entonces, ese es un sistema que definitivamente tiene que cambiar, porque si vemos, vea... Que la izquierda administra un modelo neoliberal. Claro, sí. No sabemos si le gusta, no sabemos si ya le gustó, o no sabemos si lo hace a la fuerza. Entonces, esa es la crisis de la izquierda. Si son izquierda, ¿no? Es decir, es como Obama. Nos enteramos de que Obama, cuando llega presidente, nos tuvo que decir que no era negro, porque ahora empezó a gobernar como blanco, doctor ¿no? Artiga, ¿qué puede mover la tabla en este momento para que realmente para los tomadores de decisiones políticos y económicos perciban que realmente hay una crisis y que por lo tanto tienen que sentarse a negociar, que implica pedir y conceder? Bueno, yo creo que aquí hay varias cosas que se mezclan, prioridades diferentes, y ciertamente la del gobierno principalmente es la de resolver el problema de cómo financia todo su funcionamiento, ¿verdad? Ese es prioritario, no es, digamos, temas de seguridad o temas económicos como podría ser para la población, e incluso algunos temas económicos pueden ser prioritarios para algunos grupos empresariales. La seguridad puede ser prioritario para algunos grupos empresariales. Para el gobierno no es lo prioritario, porque tiene un problema de financiamiento, ¿verdad? El gobierno está atrapado, además porque es un año preelectoral, y en los años preelectorales suele gastarse más justamente para captar votos en las próximas elecciones. Entonces, digamos, hay un problema de desajuste de prioridades. Hay quienes están ganando con todas las problemáticas que hay en el país, definitivamente, y son los que siempre se van a oponer a cualquier cambio. Yo, en el tema de acuerdos de segunda generación, como se han llamado, y lamento que, digamos, Naciones Unidas tenga, quizás lo hacen con buena intención, pero, o el estar promoviendo, digamos, o estar dispuesto a mediar para que hayan acuerdos. Una de dos: o es el reconocimiento implícito de que lo logrado por los acuerdos de 1992 en materia política están tocando fondo, en el sentido de que la Asamblea Legislativa está dejando de ser el espacio donde se deben lograr esos acuerdos, ¿verdad? Y por eso hay que ir a negociar, hay que ir a hablar fuera de la Asamblea. Ese es un reconocimiento implícito del fracaso, digamos, no del fracaso, sino de la erosión de la institucionalidad básica del país. No tendríamos que estar buscando escenarios afuera si para eso está la Asamblea. Si se quiere discutir temas fiscales, ahí está la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto. Donde, doctor, producto de los acuerdos de paz se empoderó la clase política, que antes eran un poco más que lacayos del presidente de la República. Claro. Entonces, si no hay crisis dentro del aparato político, ¿por qué me voy a ver obligado a negociar? Una vez más,
muchos de ellos, y lo hemos visto en reportes periodísticos serios, o sea, se han enriquecido dentro de el aparato público. Entonces, si no hay crisis, ¿por qué voy a negociar? Quiero ir con Aldo, pero antes de esto, quiero retomar las palabras de Omar Serrano, vicerrector de Proyección Social de la UCA, que precisamente habló acerca de lo que la gente percibe 25 años después de los acuerdos de paz. Escuchemos. Hay un progresivo desencanto de la población, es decir, entre los que piensan que el país está peor, y los que piensan que estamos igual, es decir, que los acuerdos no cambiaron nada, hay un 79.4% de los encuestados. Creemos nosotros que la situación de inseguridad, de violencia, es tan agobiante que eso opaca el significado o el impacto que pudieron tener los acuerdos de paz. Aldo, una vez más, ¿los tomadores de decisiones económicas y políticas realmente han sentido la crisis como para verse obligados a negociar? Es que los que están en crisis, hay que estar claro que los que están en crisis no son ellos. El que está en crisis es el sistema, y el sistema hacia dónde se vuelca los efectos de esa crisis, que es a determinadas capas y sectores sociales. Por ejemplo, la violencia más cruda que está sufriendo la población, esa misma población que está diciendo en las encuestas que más de la mitad no siente, no le da valor, no encuentra valor o importancia a los acuerdos de paz de hace 25 años, que la mayoría de ellos ni siquiera habían nacido, es porque precisamente están sintiendo la forma más cruda de la violencia en el país. Y cuando digo violencia, hablo de violencia tanto de tipo física, la violencia social, los homicidios, etcétera, la extorsión, como también la violencia económica, en el sentido de que sus ingresos son precarios y no le alcanzan para poder subsistir dignamente, ¿no? Entonces, esa gente que está sufriendo esas consecuencias de la crisis del sistema, pues no se expresa en forma positiva con relación a los acuerdos de paz. Lo que dicen es, bueno, eso es, a duras penas lo conozco, pero lo que yo estoy viviendo en el día a día me dice que a esto no le puedo llamar paz y no me puedo sentir yo contento con esto. Ahora, ¿qué es lo que tiene que suceder? ¿Cuál es el punto de inflexión para que el cambio lo haga la propia clase política, por decir algo, para poder llegar a acuerdos nacionales y resolver la crisis del sistema? Pero entonces uno dice, es complicado porque si el beneficio de esa crisis es percibido como un beneficio por la clase política, como que no estarían muy dispuestos a hacer cambios mayores. Mira, yo sí quisiera retomar lo que dice el doctor Artiga. Yo estoy preocupado por esto de Naciones Unidas y el enviado del secretario general, porque yo no quisiera, porque le tengo mucho respeto a la ONU, que terminara siendo una especie de tonto útil, ¿verdad? Que de buena manera, con muy buenas intenciones, quieran poner su grano de arena, pero ¿quién lo convocó? ¿Quién pidió la mediación? Es el gobierno. Y no vaya a terminar siendo el enviado de Naciones Unidas haciéndola como ha sucedido en Venezuela, por ejemplo, a donde, cuando ya estaba a punto de rebalsar el vaso, el gobierno de Maduro pidió la mediación del Vaticano, precisamente para bajarle revoluciones a esa masa que se estaba creando social, que pedían la salida del presidente. Entonces ahora viene el gobierno y dice, mire, nosotros queremos negociar, pero ustedes se levantan de la mesa. Mire, pedimos la mediación de Naciones Unidas, nosotros queremos negociar, pero a la hora de las horas el espíritu negociador no se encuentra presente de ninguna de las dos partes. Entonces, a mí me preocupa eso, porque si no tenés esos elementos de una verdadera, auténtica y sincero deseo de resolver los problemas, dándole un cambio al modelo político y al modelo económico, entonces no va a salir, no es posible ningún tipo de acuerdo de acuerdo de nación. Es que miren, yo no sé, le llaman como una cosa fantástica acuerdos de segunda generación, unos nuevos acuerdos de paz. Hombre, si esto es un acuerdo de nación que cualquier país tiene que tener para desarrollarse. Está obligado a tener, y no se puede desarrollar si no tiene un acuerdo, un pacto de nación que pueda sentar las bases del desarrollo y ver cómo se va a financiar también. Imagínate que no se pueden, me repito, no se pueden poner de acuerdo con el presupuesto de un año fiscal ordinario. ¿Cómo se van a poner de acuerdo para financiar el desarrollo del país en un pacto de nación si lo que necesitas son fuentes a largo plazo y diversificadas para poderlo hacer?
los dos partidos grandes en este país son esclavos, a mi modo de ver, de un modelo del que no saben ni cómo salir, porque no solo se ven beneficiados, sino que a la vez les está proveyendo los elementos que los benefician. Por ejemplo, tener poder económico en este país, en este modelo, es tener facilidad para lograr poder político. Y no tener poder ideológico debería ser para tener poder político, en una especie de mundo ideal. ¿Y de dónde entonces provienen los recursos de los dos grandes partidos? El gran partido de oposición, digan lo que digan, la mayoría de sus recursos viene de una clase económica muy poderosa que pone sus condiciones a cambio de dar los millones de dólares. Y ahí tenemos, por ejemplo, un resultado como que es que el presidente del partido de oposición principal sale diciendo una cosa, sale diciendo otra, se levanta de la mesa, tiene un lenguaje ambiguo porque precisamente hay intereses que le condicionan el financiamiento. ¿Cuánto dinero necesitan para la precampaña? ¿De dónde va a salir ese dinero? Creo que ellos son los que lo van a poner y yo creo que ya no quieren que se los administre nadie más, porque por las malas experiencias que han tenido con expresidentes que ahora están detenidos, parece ser que ya no están dispuestos a dar el dinero a sus anchas, sino a medirlo. Y por el otro lado, el partido en el gobierno, yo siempre lo digo, no hay partido de gobierno, en el gobierno, también tiene atrás de ellos un aparataje, ¿no?, de empresas y de negocios que le proveen de alguna manera recursos para poder llevar la campaña, que están funcionando en el modelo actual. Entonces, ¿crisis a dónde? ¿Crisis para quién? ¿Cuándo realmente va a haber masa crítica para cambiar? Ese es el punto. Bueno, vamos a la pausa y ya volvemos. Gracias por continuar con República. Tenemos 5 minutos, caballeros, pero doctor, yo quisiera que utilizara 2 minutos para profundizar un poco más en esa erosión que tiene la Asamblea Legislativa de su legitimidad, algo que supuestamente debía tener después de los acuerdos. Claro, es que con los acuerdos que se logra, la incorporación política de los que estaban excluidos de todos los lugares donde se toman decisiones, especialmente la Asamblea Legislativa. Ese es el principal logro de los acuerdos. El darle un poder a la Asamblea que antes no tenía, antes estaba subordinada al Ejecutivo. Pues bien, si ahora estamos llegando a escenarios en donde los acuerdos que deberían tomarse en la Asamblea se toman fuera de la Asamblea y justamente en el ámbito del Ejecutivo, ¿qué es lo que pasa? Estamos llegando a la situación en donde un acuerdo tomado en el Ejecutivo simplemente tiene que aprobarse en el Legislativo. Ese es un indicador para mí de la erosión de la misma Asamblea Legislativa como lugar de debate público, ¿verdad? Y lo que creo yo que, y no lo hemos hablado acá, quedará pendiente para otro programa, es que el piso más básico también está en problema, que es el de la gestión electoral, ¿verdad? Estamos en 3 años en donde la autoridad electoral es clave para todo el mantenimiento de todo el sistema, pero con todas las modificaciones que se le han hecho al sistema, y los errores que se cometieron en 2015, digamos, el piso aquel de el acceso democrático al poder, ese sí entra en crisis y tenemos una crisis fiscal. Yo creo que la Asamblea entonces está dejando de ser lo que ha sido estos 25 años. Entonces por ahí sí puede venir la necesidad de recomponer todo. Pero yo lo que no estoy, digamos, no estoy en la línea de que es necesario que se erosione todo para resolver las cosas. Yo creo que la ciudadanía tiene que tomar cartas en el asunto. Y cuando se habla de acuerdos o negociaciones de segunda generación, o como le quieran llamar, ya hay que olvidarse que los protagonistas de esos acuerdos tienen que ser las dos partes, porque hasta se ha hecho esa construcción de que las dos partes tienen que ponerse. Si hay una gran parte que es la sociedad, ¿verdad? Y también hay otros. Las transnacionales que antes no estaban. Si esos también están bloqueando cualquier posibilidad de acuerdos. ¿Acaso no estamos pagando una contribución especial para la seguridad y hay una oposición de las telefónicas?
la banca internacional. No están ahí. Los actores son más numerosos. Sí, o sea, está más diversificado. Hay que quitar esa idea de que las partes son arena y el frente. Okay. Marvin. No hemos tocado fondo, por eso no hay crisis de Estado. Las instituciones del Estado funcionan más o menos bien. Por eso es que la gente no se levanta y lo que hay es una crisis política, los partidos políticos, pero las cúpulas siguen manteniendo ese control. Leyendo el informe de la UCA del Estado de la Nación, si la gente no se involucra, que es lo que tampoco veo a corto plazo, el resultado electoral de diputados va a ser el mismo que tenemos, porque, de acuerdo, el que el gobierno llame a la ONU le da un combate espera. Compra tiempo. En este año preelectoral, lo cual garantiza el resultado electoral el mismo que tenemos, que eso le da gobernabilidad al gobierno del FMLN. Y el más gran perdedor es Arena, porque no encuentra si es conservador, si es liberal, ha abierto muchos frentes de guerra. Perdido. Es la derecha la que no quiere que se abran las mesas a diferentes actores. Doctor, usted lo sabe, dice, no, pero es que ahí llegan lo de la delincuencia, ahí llegan un montón de gente a opinar y todos quieren opinar, y no, mejor que se reúna, dice la derecha, va, el gobierno y nosotros, y ya les damos cocinado todo eso. Entonces, falta superar desde la derecha la visión elitista de ponerse de acuerdo para, ¿verdad?, avisarle a la gente qué es lo que, a qué papa elegimos, ¿verdad? Entonces todavía persiste eso. Entonces, no hemos tocado fondo. Ok, Aldo, tienes la última palabra. Bueno, realmente difícil, así comenzamos el año 2017. Una tarea pendiente del 2016, que fue lo del presupuesto, se aprueba de esta manera. Yo siento que esta película ya la vi, ¿verdad? Y entonces más o menos ya me voy imaginando por dónde van los caminos, pero realmente la preocupación subsiste. ¿Qué viene? Tiene que haber más involucramiento. Este año es preelectoral, como dijimos, va a ser complicadísimo, porque en año preelectoral existirán los espíritus para llegar a acuerdos que puedan resolver esto de nación. Yo no lo veo, sin ser pesimista, yo no lo veo realmente. Así que lo que puedo decir para terminar es que el ejercicio del diálogo en este país parece ser que nuestra democracia, que nuestra república todavía está en pañales, ¿verdad? La democracia. Ok, caballeros, se nos acabó el tiempo, no me resta que agradecerles que hayan estado esta mañana, doctor Artiga, Marvin, Aldo. Muchísimas gracias. Buenos días. Bueno, ustedes amigos, les recuerdo que en solo minutos estará estará jurando como presidente de la República Federal de los Estados Unidos el señor Donald Trump. Así que estén pendientes porque estaremos dándole información y por supuesto este próximo lunes vamos a tener un análisis completo con analistas en los Estados Unidos del Instituto Cato de Investigaciones. Tendremos también a alguien de Media Busters, entre otros, analizando el discurso del presidente Trump, posiblemente también las implicaciones para nosotros a nivel del Triángulo Norte, la lucha contra la corrupción y por supuesto nuestros hermanos lejanos allá en los Estados Unidos. Dicho esto, debo recordarles que la República es de todos y hay que cuidarla. El Estado es y será siempre libre e independiente. Y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona.